El nuevo informe Vida Laboral que se ha presentado en Zaragoza trae algunas novedades. Los trabajadores y empresarios españoles podrán conocer cuál es su situación laboral con respecto a la seguridad social a través de un SMS que manda la Tesorería del Estado. A pesar de que había corrido el bulo de que era un mensaje falso, la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, María Dolores Martín, lo ha desmentido. Bueno, pues es un mensaje que manda la Tesorería a todas aquellas personas de las que tenemos el teléfono móvil con un enlace a través del cual se puede acceder a la campaña de vidas laborales del 2019. Entonces, esto es lo primero que me interesa aclarar porque ha tenido una difusión extraordinaria y aunque luego se ha desmentido tanto por parte de la propia Tesorería General de la Seguridad Social como por parte incluso de la Policía Nacional, pero bueno, sigue circulando. Tesorería no cuenta con el número de teléfono de todos aquellos que están de alta en la Seguridad Social, por lo que también hay posibilidad de recibir la información en papel. Esas mismas personas podrán conocer su situación online introduciendo sus claves personales. De las que no tenemos el teléfono móvil y ya de paso el correo electrónico, que también es un dato que nos resulta muy interesante, bueno, pues que se puede comunicar este dato del teléfono móvil de dos formas, bien presencialmente en alguna de nuestras oficinas o bien de manera telemática, accediendo también a la sede electrónica y comunicando este dato, si bien es cierto que para poder hacerlo hay que tener un certificado digital o clave permanente. En Aragón, más de 640.000 trabajadores podrán utilizar esta novedosa fórmula para conocer su estado en la seguridad social.